Días a todas y a todos. Bienvenidos al desayuno del Grupo Político Lázaro Cárdenas. Mi nombre es Manuel Murillo García, presidente del Grupo Lázaro Cárdenas. Buenos días, ingeniero. Qué gusto tenerlo aquí de nuevo en el grupo. Mi nombre es Carlos Valencia Soto, secretario de prensa del grupo, o encargado de prensa, y soy colaborador del Estampida de los Búhos. Bienvenido. Gracias. Saludos al Víctor. Sí, Estamos como ex-regidor. Sí. Ok, muy bien. Adelante. Pues no sé por dónde empezamos o qué. De hecho, iba a empezar. Es tema libre, tú sabes por dónde empiezas. Bueno, pues simplemente igual, como bien me decían ahorita que iba llegando, regreso a las andadas, ya andamos, sí había bajado un poco mi perfil, no estaba haciendo más que labor profesional, parte de ingeniería. Tengo algunos conocimientos en reuso y tratamiento de agua, haciendo algunos proyectos de urbanización. Era lo que me había puesto, y regresando incluso a mi trabajo, a mi base de trabajo, tengo mi base sindical o mi puesto de trabajo en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Ahí ya me había dedicado pues, prácticamente el 100%, ¿no? Entre otras actividades, les comentaba, ahorita las distracciones ha sido, una de mis prioridades ha sido mi hijo pequeño que está compitiendo profesional o en alto rendimiento, se puede decir, todavía no es profesional, es a nivel amateur, está en preparación incluso para Los Ángeles 2028. En eso he combinado mis actividades de este momento, y desde el mes pasado de octubre de 2023 recibimos la invitación para participar en forma, se puede decir, de invitación con el Partido del Trabajo, como parte de la coordinación del Distrito 4, lo que viene siendo coordinación de afiliaciones. Empezamos ese trabajo coordinando las actividades del distrito, y eso nos lleva a que podamos obtener el registro para contender a partir del día 15. Estamos esperando toda la resolución y contender por la distinción de obtener la diputación del cuarto distrito, ¿no? por parte del Partido del Trabajo. En resumen, les digo, pues prácticamente de octubre a la fecha es cuando regreso otra vez a las andadas, como bien me dijeron, otra vez a la parte política. Tengo algunas intervenciones en medios por invitación, por lo mismo, en mi área profesional me han solicitado opiniones o he tenido colaboraciones, y además tenemos un programa de análisis político los días martes, ahí con Rosy Acuña, que los días martes hemos estado trabajando. No lo hemos dejado desde hace aproximadamente 3 años y medio, ya tenemos ahí trabajando. Y esas son prácticamente, quise seguirle cuando terminamos la regiduría, quise seguir con esas actividades políticas, queriendo fundar un partido, no sé si por ahí se enteraron, un partido independiente. Quisimos competir por alguna candidatura independiente en estas boletas, pero sabemos lo difícil o lo complicado que es tener esos registros. Entonces tratamos, dándole la vuelta, en ese entonces tratamos de dar la vuelta y buscar el registro del partido. Hicimos reuniones, nos unimos con algunos grupos de Ensenada y de Tijuana. Pedimos el registro, Adelante. Pedimos en tiempo y forma, pero no se nos dio, no se cumplieron ciertos requisitos, ¿no? Entonces ahí se dejó pues la intención, que fue precisamente en el 2022, dejó esa intención, y es cuando ya digo, ahora sí que ponerse a trabajar en otras cosas, ¿no? La vida política a lo mejor la dejamos en stand-by, y es ahorita que lo estamos retomando. Bueno, prácticamente ahora sí que es raro, ¿no? Hablar en tema libre, un poquito de uno, más uno tendría que ver pues más los cuestionamientos, ahora sí que de saber qué. Preguntas y respuestas. Así es, para tener una idea de qué puedo hablarles, ¿no? He perdido la costumbre, pues, perdón. Pues prácticamente esa es ahorita mi etapa, que he dejado un poquito rezagada, y pues, ahora sí que estoy a su disposición para los cuestionamientos. Ahorita ya está registrado ya. Me registré el día viernes de la semana pasada, el día viernes 5, a las 11 de la mañana obtuvimos el registro. Estamos esperando la resolución, pues, o la validación de nuestro registro, ¿no? ¿Por qué partido? Por el Partido del Trabajo, vamos a contender por el cuarto distrito.
El PT. El Partido del Trabajo. Sí. Adelante. Inge, pues hemos visto que hay una situación un poco ilógica. Vemos gente que en su vida comulgó con Morena, que incluso pues a veces 3 días o un mes antes despotricaban de una manera aberrante en contra de Morena y el propio presidente de la República, llevándose entre los pies a muchos ciudadanos que algunos de buena fe, otros por interés, pero ya comulgaban desde hace tiempo con Morena, pues ahora ocupan lugares prioritarios y personajes como es tu caso, como hay otros tantos, Lupita, etcétera, pues que realmente vienen siguiendo la trayectoria de López Obrador desde sus inicios en el PRD, etcétera, pues ahora están fuera e irónicamente emigran al PT y ahora son candidatos por este partido político. ¿Qué nos puedes comentar sobre esa situación? Porque eso no es meternos con temas directos de candidatura, es la generalidad de ese tema. Pues mira, prácticamente pues, te lo puedo decir, el senador, actual comisionado nacional del Partido del Trabajo en Baja California, sabemos de su cercanía y amistad completa con el presidente de la República, ¿no? Y también, ahora sí que te lo dice un fundador también de Morena, que hicimos estos caminos con el partido. Yo empiezo en política en el 2013, yo nunca me había involucrado en ningún otro partido más que en esto, después incluso de las manifestaciones del yo 132, ¿te acuerdas? Yo como académico de la Facultad de Ingeniería me sorprendí, fui a esa manifestación, a esas protestas que eran unas marchas desde Rectoría hasta el monumento Lázaro Cárdenas, ¿no? Y lo que me sorprendió es que ya había alumnos míos o exalumnos míos que estuvieron en esa marcha. Eso fue lo que me dio a mí decir, oye, si ellos están actuando, ¿tú qué sigues haciendo como revolucionario en redes sociales, como bien deben saberlo, ¿no? Entonces se da esto, me acerco, Lupita Mora incluso fue la que me hizo la invitación directo a participar en aquel entonces como proyecto. ¿Se gusta esperar? Sí, te comentaba, fue la propia Lupita Mora la que me hace la invitación a participar en este que aún era proyecto, que era el Movimiento Regeneración Nacional, que apenas estaba en su proceso de hacerlo partido, venía en el movimiento, y decidimos participar completamente de lleno en algo que nosotros, para mí, era desconocido. Yo no había intervenido jamás en lo que era política, más que ir a votar y saber y conocer a los candidatos. De ahí es donde empezamos la construcción del partido. Como bien lo dices, había muchos personajes que se involucraron incluso ahí, que no habían pertenecido a otro partido, y había muchos más que venían del PRD. Ajá. O del ex, que habían tenido sus funciones como la mayoría de las cabezas. Sí, pues de ahí viene directamente. En ese entonces el que presidía a nivel estatal era Guadalupe Montoya. Sí, el profesor Montoya era el que presidía ese primer comité, que en realidad no era oficial porque no estaba aún con registro del partido. Y de ahí se hacen las actividades de afiliación, de simpatizantes, de tocar puertas, de ir a darle a conocer de qué se trataba el partido Movimiento Regeneración Nacional. Y se forma al 2014, se hace una asamblea constitutiva, que es donde se establecen los requisitos mínimos para el INE te pide, en ese entonces te pedía 18 asambleas con cierto porcentaje del padrón electoral de cada estado. Para Baja California pedían 3.500, una asamblea con personas, con 3.500 personas. Se logra, por eso esos 3.500 son los que se consideran fundadores del partido, más allá de los que digan que yo milité hace 18 años, 20 años, y que yo le cargaba el maletín a Andrés Manuel cuando iba a hacer eso. No es verdad, los 3.560 y tantas personas que participaron en esa asamblea constitutiva son los verdaderos fundadores, de los cuales ahorita en Morena solo hay 2 candidatos que van a participar, que estuvieron en esa asamblea. De los 17 solo hay 2. ¿Pudieras nombrarlos? Alejandra, Angie, Araceli, Gerardo, que son las que están buscando la reelección en las diputaciones. De ahí en más ya no hay riesgos o evidencias de algún fundador que haya participado en esa asamblea constitutiva. Yo fui alrededor de 5 años pasaditos, creo que fueron 6 años, consejero estatal.
y por parte de Morena fui representante como regidor en esa 23 administración. Inge, ¿A qué se da, ya más regresándome a tu pregunta, a qué se da esto? Pues bueno, que todas las puertas están cerradas para los que luchamos por ese proyecto de nación, que ese proyecto de interés, más allá, y yo te lo voy a decir muy claro, más allá de tener a una persona en un altar y decir que es un santificado, no. Lo que yo te lo puedo decir a alguien que no participó en la política, lo que a mí me impresionó era el proyecto, leer un texto, leer un programa donde te decía cuáles eran las actividades. Por ejemplo, te voy a decir cosas que se quedaron en el tintero, la descentralización de muchas dependencias federales era parte de lo que decía, wow. Yo algo que he admirado y que por más que puedan criticar lo que es el Tren Maya, algo que he admirado y que desde mi tiempo, es más, desde mi tiempo de primaria, yo decía, crear el tren transpeninsular, que es el transpacífico, que es el tren del Istmo, o sea, para mí ese es uno de los proyectos más grandiosos y más importantes que tenía desde su origen, estaba escrito en ese proyecto. Y te puedo decir muchas cosas que quedaron en el tintero, pero muchos de esos proyectos o actividades que te decían o metas que íbamos a cumplir, desde la descentralización de las propias áreas, dependencias, de bajar la parte burocrática, de reducir, en el proyecto decía reducir, no eliminar todos los puestos plurinominales. Yo ahí, por ejemplo, podía diferir y decirte, para mí la palabra o la representación proporcional tiene una justificación, pero sin embargo la hemos estado dejando siempre para la familia o para los dueños de los partidos, y ahí es donde nosotros tendríamos que legislar o buscar la forma de que se establezca para que sean personas pruebas, pero además que sean aportes para la sociedad. Esas piezas específicas, o sea, sería muy distinto que tuviéramos doctores, científicos, en el caso de China, el crecimiento de China está basado mucho en eso, que pudiéramos tener personas que realmente aporten a la sociedad. Y ahí yo creo que te podría dar una diferencia. ¿Por qué? Porque estas personas no tienen la capacidad a lo mejor de participar políticamente, de buscar el voto, pero sin embargo, con su conocimiento, podrían aportar mucho al país, que podrían cumplir eso. Pero eso se tiene que legislar, y se tiene que legislar dentro de los que toman las decisiones. Inge, me contestaste una parte de la pregunta que te hice. La parte que creo que en cierta manera no tomaste fue cómo sentiste que se dio esa transición de los verdaderos innatos morenistas a lo que se dice hoy, pues forma parte del grupo que está en el poder en vez de los fundadores de Morena. Mira, el hecho de que se dieron, vuelvo a repetir, la mayoría de las cabezas venían del PRD, venían con unas actividades. En la parte de la izquierda es muy común que todos tengan opinión y todos opinen o que no se callen, cosa que no está sucediendo ahorita actualmente. Todos guardan silencio porque están cubriendo un puesto o un lugar de trabajo, ¿no? Pero era muy común en Morena eso, que todos hablaran, todos dijeran, todos se expresaran. Cuando interrumpen o irrumpen dentro del partido estos personajes que venían de Acción Nacional o esos no personajes que se les permitió la entrada. También del PRI, ¿no? Y también del PRI, pero los que tuvieron mayor manejo o decisión dentro del partido fueron los de Acción Nacional. Los del PRI entraron en el funcionamiento con el anterior gobierno, con el exgobernador Jaime Bonilla. A ellos les dieron la entrada y quedaron. Pero también entraron muchos experredistas que no se habían afiliado o que no estaban dentro del equipo de Morena actual, pero que esos perredistas se habían mantenido al margen, porque sí hay que recordar que el PRD y Acción Nacional gobernaron antes de que irrumpiera Morena en el Estado, ¿no? Era un acuerdo que tenían, entonces ellos eran funcionarios, por lo tanto no entraron jamás en las actividades de Morena propia. ¿A qué se dio? Pues que ya no estaban dispuestos a soportar alguna crítica, no estaban dispuestos a encontrar algún comentario en contra. Entonces los que tenían razón, los que podían hablar o los que podrían tener algún dejo de verdad en sus expresiones, mejor decirlos y dejarlos a un lado. De mi parte, puedo decir, yo prácticamente las confrontaciones que tuve siempre eran con una razón, con un proyecto, que es el que te digo que es el que me impresionó. No era seguir o decir a una persona como un ídolo o decir que así son las razones como las que siguen. Yo siempre he defendido un proyecto que era el limpiar y quitar la corrupción al país. ¿Se puede cambiar? Lo vemos el ejemplo en El Salvador con Bukele. Claro que sí se puede hacer, pero para eso se necesita
la disposición de muchos ciudadanos. Y algo que sucedió en el 2017, pues ustedes lo recordarán, la manifestación de Mexicali en contra de esto, cosa que nosotros lo extrañamos porque ya nos subieron el agua, ya nos volvieron a aplicar algunas medidas, nos suben el agua, nos ponen el impuesto del alumbrado público, ahora pagamos derecho de piso por la seguridad de nuestros prediales, y la gente solo dice de estar decepcionada de lo que dijeron era el cambio. Quitaron Pero Constellation, pero ponen una pero estas de voces, agua, ¿no? pero estas voces críticas de esa sociedad que participaba dentro de, pues ¿dónde están, no? Esa Sí. resistencia. Forman parte ahora de la estructura de gobierno, ¿no? Por eso están acalladas. Algunos forman parte de la estructura de gobierno, algunos han sido beneficiados con contratos y se han estado silenciando. O sea, las voces, los textos, los medios, venimos en un clima de inseguridad increíble, pero incluso se ve como si no pasara nada. O a razones de la sociedad dice, pues no está pasando nada, o sea, ¿por qué nadie dice lo que está sucediendo? Ahorita llevamos 2 semanas, algo así, ¿no? Que hemos visto las publicaciones, y algunos de ustedes han replicado algunas o han informado sobre ellas, de cómo esto que fue transformado en seguridad ciudadana, estatal, no recuerdo el nombre, pero que eran los PEPUS, Sí. donde los videos de grabaciones de las propias personas que han sido detenidos o de los propios vecinos donde han exhibido las razones. ¿Por qué? Porque han estado atacándolos, han estado violando su derecho a vivir plenamente sin ninguna razón, llegan y Implantando catean casas, implantan pruebas, y hubo periodistas con prestigio, solo transcriben el comunicado oficial. Por ejemplo, miraba el de los doctores en Tijuana, que fueron exhibidos y grabados alrededor de todos muchos ciudadanos en redes sociales, donde todavía les implementaron una pistola y dan a difundir el comunicado oficial. O sea, no buscaron un poquito más allá de lo que está sucediendo. Y donde de repente, una tras otra, el del Valle de Mexicali, que balacean a una persona que está cuidando un rancho y que sin ningún permiso, otra vez esos mismos. Pero hay que recordar que los pepos desaparecieron porque en la revisión de los GPS de algunos asesinaron a personas dentro de las instalaciones y fueron a desaparecerlos. Yo a veces pregunto, ¿dónde está nuestra historia o dónde está nuestra memoria de lo que había pasado y que se sigue repitiendo? Y volteamos y vemos, decimos, es que es la marca, y yo no voy a hablar de esa marca, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Perfecto. Gracias.